Iniciamos con la presentación de nuestro primer expositor, el magíster Manuel Ayibis Pelayo, de México, con el tema La interpretación de los tratados internacionales tributarios. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Quisiera, primero que nada, agradecer al Tribunal Administrativo Tributario, en especial a mi respetada amiga, la señora magistrada presidenta Ana May Jiménez, por esta invitación para estar en esta bella República de Panamá. Es para mí un honor. Quisiera saludar con respeto a todos los miembros del Tribunal Administrativo Tributario que nos acompañan, a la mesa de honor y a los señores expositores, dentro de los cuales me encuentro con amigas y amigos de mucho tiempo atrás. No quisiera también dejar de mencionar a mis compañeros de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal e Administrativa que nos acompañan y les agradezco a todos ustedes su presencia. Platicando con la señora magistrada presidenta de qué podría yo hablar con ustedes, pues creo que poco porque todos ustedes son expertos en la materia, pero hay un tema que a mí me ha preocupado y que ahora está, perdón, estoy marcando el tiempo porque me dijeron que son 45 minutos exactos, si no me iban a cerrar el micrófono y creo que me iban a multar y no sé cuánta cuestión hacen aquí en Panamá, entonces no quería yo que fuera eso a suceder. Por principio de cuentas, comentábamos ella y yo les platicaba qué podría ser de interés y qué es de utilidad ahora. Bueno, con el punto principal que se está discutiendo ahora en la OCDE y en la mayoría de los países del mundo, pues, ¿qué podemos tener más importante para internacional tributario que BEPS? Y dentro de BEPS, una materia que nos interesa, estoy hablando ahora sí exclusivamente para los jueces, dentro de BEPS lo que nos interesa es qué va a pasar con ese convenio multilateral que al mismo tiempo va a derogar o abrogar todo el sistema de tratados a nivel mundial. Por cierto, una disculpa, no me di cuenta que ya tenían ustedes ahí, que ya estaba marcado mi tiempo, entonces ya no voy a estar distrayéndome ni distrayéndolos a ustedes. Ustedes recordarán que el siglo pasado se marcó por dos fenómenos, estoy hablando de nuestras materias, por dos fenómenos que hicieron que la convivencia o el estilo de convivencia entre los seres humanos cambiara, tanto entre los seres humanos como entre los estados. Por una parte, el fenómeno de la globalización, el cual todos tenemos que reconocer, que ha hecho que todos los países requieran de todos los demás. Por otra parte, esta preocupación por derechos humanos que ha ido modelando a los estados-nación como estados constitucionales de derecho y democráticos de derecho. El término de Ferrajoli cada vez se me queda menos. Ahora, todos sabemos, para efectos de internacional tributario, que con la Carta de la ONU se marca el nacimiento de un nuevo derecho internacional que se convierte en un auténtico ordenamiento jurídico supraestatal en el que no solo los estados, sino los individuos como titulares de derechos humanos son sujetos de este derecho internacional. Antes concebíamos al derecho internacional como un derecho exclusivamente para estados. Eso ha cambiado. Ahora también las personas son titulares de derechos humanos. Como ejemplo, me basta comentar con todos ustedes un caso en México, el caso Rosendo Radilla Pacheco, y muchos casos de Chile, de Argentina, en que la Corte Interamericana marca derroteros que debemos seguir y en el que evidentemente la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos se convierte en un auténtico derecho supranacional. Ahora, para nuestra materia me podrían preguntar, bueno, ¿y eso qué nos interesa en materia tributaria? Bueno, primero que nada quisiera que nos centráramos en qué es lo que pasa cuando hay transacciones internacionales.
y en esta hermosa República de Panamá, pues, ¿cuál de los países pudiera decir que tiene más transacciones internacionales que ustedes en proporción? Ahora, todos sabemos que todo aquel que vende un producto o presta algún servicio en un país extranjero está sujeto a la potestad tributaria tanto del país del que es residente como de aquel país donde realiza sus transacciones, lo que puede dar lugar a que pague impuestos 2 veces por una misma operación, 2 veces por una misma transacción. Este fenómeno, como tienen ustedes en la lámina, se denomina doble tributación internacional. Para evitar efectos perniciosos se han discutido una serie de medidas que son medidas tanto nacionales como bilaterales o multilaterales. Para que entendamos esto, si me permiten, quisiera recordarles algo que yo sé que todos ustedes cursaron en la licenciatura y en la maestría, que tiene que ver con cuáles son los criterios de sujeción impositiva para impuesto sobre la renta. Por un lado tenemos el criterio personal, que se llama de renta mundial por nacionalidad o de renta mundial por residencia. Todos los entendemos. El primer criterio es aquel que por el solo hecho de ser nacional de un estado tiene que pagar impuestos donde quiera que se encuentre a ese estado. El ejemplo sería en los Estados Unidos de Norteamérica. Por otro lado tenemos al criterio de renta mundial por residencia. Aquel que paga impuestos lo paga en el país donde reside, obviamente considerando a la residencia de conformidad con la legislación de cada país. Y aquí empezamos con los problemas. Imaginemos que alguien realiza transacciones en Panamá, es residente en México, pero es nacional de los Estados Unidos. Ahí nos encontramos un ejemplo de doble y hasta triple tributación. Estoy hablando ceteris paribus, si todo permaneciera constante. Si no permanece constante, bueno, también tenemos otro criterio, el criterio económico, que como verán ustedes ahí, básicamente habla de dos causales. La primera, el establecimiento permanente. Yo puedo seguir siendo residente de un país, pero porque consuetudinariamente realizo transacciones en otro, en ese momento constituyo establecimiento permanente en ese país y por lo tanto estoy obligado a pagar impuestos como todos los demás residentes de ese país, o si se tratara de un país de renta mundial por nacionalidad, pagaría igual que ellos dependiendo del tema. También tenemos el criterio de fuente de riqueza. Todo aquel que realiza transacciones en un determinado país, en ese país como de aquel está obteniendo su ingreso, se entiende que debe de pagar impuestos. Esto genera doble tributación, pero además genera doble tributación el que haya criterios distintos. Por ejemplo, en el caso de México y los Estados Unidos, si alguien realiza transacciones en México y es residente en México, pero es nacional de los Estados Unidos, simplemente como ambos países tenemos distinto criterio, ya por esa razón se tienen que pagar impuestos. Ahora, las causas la tienen ustedes ahí. ¿Cuáles son las causas de la doble tributación? La primera, la que acabo de comentar, que hay principios o criterios distintos o distinta definición de esos principios. Si un país utiliza el mismo criterio, residencia, pero llama residencia a algo muy parecido a la nacionalidad, evidentemente que va a tener que pagar impuestos en los dos, aun cuando yo me diga oye, yo soy nacional del otro, pero soy residente de aquí. Sí, pero en el otro país donde existe también el criterio de residencia, consideran al nacional como si fuera residente, esté donde esté. Toda esta gama pudiera tener N diferentes modificaciones o combinaciones,
y creo que para efectos de la plática debo de trascender. ¿Qué genera la doble tributación? Pues como ven ustedes ahí, obstaculiza las inversiones, crea problemas al momento de generar, de lograr transferencia de tecnología, traba al comercio exterior, genera imposición excesiva, la doble tributación es una imposición excesiva, genera inequidad en la distribución del producto de los tributos, distorsiones económicas y falta de competitividad. Ahora bien, ¿qué es lo que han hecho los países para eliminar la doble imposición? Por un lado, hay quienes utilizan exclusivamente medios unilaterales, es decir, ellos mismos dicen, mis nacionales que realicen transacciones en otro país, la mayoría de los países tienen esta norma, dicen quienes de mis nacionales realicen o mis residentes realicen transacciones en otro país, le vamos a tomar en cuenta para efectos de el pago de su impuesto, le vamos a tomar en cuenta hasta el monto máximo de lo que pagaría aquí, lo que haya pagado en el país extranjero. Pero hay otro tipo de medios para eliminar la doble imposición y también para evitar la evasión, que son los convenios para evitar la doble tributación o para evitar la doble imposición, que sirven exclusivamente para organizar la jurisdicción fiscal de los países contratantes. Obviamente, de lo que se trata es de que otorgan tratamientos específicos. Bueno, pues esos tratamientos específicos o beneficios solo pueden aplicarse a aquellos que están considerados dentro de los convenios, y ahí iniciamos con nuestro tema, cómo se deben interpretar, cómo se deben aplicar también los convenios para evitar la doble tributación. Debo comentarles que una de las facultades más importantes con que cuenta el tribunal en el que me honro en pertenecer es que en la sala superior se dirimen todas las controversias de tratados comerciales y todas las controversias de tratados para evitar la doble tributación desde 1995. Ahora, ¿para qué un tratado? ¿Para qué un convenio? No me voy a detener en qué es un tratado porque los ofendería a ustedes. ¿Para qué un convenio? ¿Para qué un tratado? Llámese como se llame, siguen siendo tratados. Para que un tratado logre sus fines, lo primero que tiene que suceder es que se interprete y aplique de igual forma en ambos países contratantes. Eso se llama principio de la interpretación concordante o de la interpretación común. ¿Cómo logramos, se dice, que haya una interpretación común? Evidentemente que los convenios para evitar la doble tributación contienen términos que no están definidos o que solo están parcialmente definidos, es decir, no son lo exhaustivo suficiente como para no generar dudas entre aquellos que lo interpretan y lo aplican. ¿Qué hacemos? La gran pregunta a nivel internacional es: ¿se utiliza la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados o se utiliza el artículo 3.2 de los convenios? El artículo 3.2 lo explicaré al final porque es el que nos dice cómo juega la interpretación dentro de cómo juega la legislación local dentro de la aplicación de los tratados internacionales. Por principio de cuentas, quisiera comentar a ustedes que la interpretación, para que la entendamos, nos evoca una mediación. La interpretación viene a ser lo mismo que sucede en la actividad de un traductor. De hecho, el sinónimo de traductor es intérprete. Si yo estuviera hablando en estos momentos en lenguaje chino o en idioma inglés o francés, probablemente necesitaría un traductor. ¿Y qué es lo que haría el traductor? Valga la redundancia, traduce de un idioma a otro. ¿Qué es lo que hace también un violinista? Un violinista nos traduce lo que viene en el pentagrama que le dio el traductor, nos lo traduce para que lo podamos escuchar.
Yo no he visto a nadie que en un concierto le pasen un pentagrama y que el director de la orquesta únicamente nos haga así, todos empecemos a mover la cabeza como si estuviéramos escuchando. Necesitamos que la orquesta nos traduzca lo que viene en el pentagrama. Lo mismo, por ejemplo, en un actor de una obra, lo que viene en su script, que nos lo tiene que decir, él no lo está traduciendo, lo está actuando, valga la redundancia. ¿Para qué? Para que entendamos lo que el autor de la obra nos quiso decir. La interpretación, sin embargo, es muy parecida. La interpretación, bueno, esto que les estoy diciendo viene desde autores italianos e ingleses. Por ejemplo, Jerome Frank tiene una obra que se llama Interpretation, The Words of Music, interpretación, las palabras de la música, y porque hace el símil de un músico con un intérprete. Pero la interpretación, como la conocemos, todavía tiene, la interpretación jurídica, todavía tiene mayores complicaciones. ¿Qué complicaciones tiene? Primero, se realiza sobre textos normativos. No estamos traduciendo una partitura ni nada por el estilo. Estamos traduciendo al público, traduciendo a nosotros mismos textos normativos. Sin embargo, debemos de distinguirla de la aplicación. La aplicación es sobre el resultado que se obtuvo de una interpretación. Por ello, autores como Frédéric Carl von Savigny decía que siempre debe de haber interpretación como paso previo a la aplicación. Yo obtengo del texto normativo el contenido y aplico ese contenido a mi caso concreto. Bueno, el procedimiento de aplicación, y aquí voy a citar a un autor que todos conocemos, Andrea Matucci, dice que se concibe como una fase posterior, una fase ulterior. Por cierto, Matucci estará con nosotros en el ILAD en México en noviembre de este año. Pero bueno, el maestro Andrea Matucci nos dice que el procedimiento aplicativo se concibe como una fase ulterior en la que se realiza una ósmosis. Ósmosis es algo que se pega por estar junto o que se transmite por estar junto entre el resultado de la interpretación, o sea, el contenido normativo. Es decir, y siguiendo la teoría italiana, no va a haber norma hasta que se realice la interpretación. Lo único que tenemos es un texto normativo que después de que hacemos la interpretación se convierte en norma. Ahora bien, un autor, era italiano, un autor latinoamericano, Krause Murgiondo, nos dice, bueno, ¿y cómo se realiza la interpretación? Yo les pregunto a todos los que aquí son jueces, ¿se van primero a la norma o se van primero al caso? Esquiaga Ganuzas dice, pues obviamente estamos jugando qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Qué tenemos que hacer primero? Bueno, nosotros lo que hacemos, ustedes pueden hacerlo como quieran, nosotros lo que hacemos primero leemos el caso y más o menos nos damos una idea de cuál va a ser la norma que tenemos que aplicar. Pero ¿qué pasa si esa norma no es la correcta? Pues lo que hacemos es tratar de entonces regresar a buscar otra norma que sí se adecue al caso concreto. Bueno, una vez que hemos interpretado y que pretendemos aplicar, tenemos que hacer una labor que se llama de calificación, que es el procedimiento que el maestro Pérez Royo nos decía, que es para determinar cuáles son los hechos concretos que se realizaron y subsumirlos en alguna de las categorías jurídicas generales contempladas por el texto. Un ejemplo que pone él es que una vez que sabemos cuál es el tratamiento para los rendimientos del capital inmobiliario, lo que nosotros en México llamamos rentas, precisamente de lo que tratamos es de saber si esa operación concreta tiene la condición de rendimiento del capital inmobiliario. Lo que estamos es calificando. Alguien me decía, ¿por qué no mejor le dicen más sencillo? Los abogados se complican mucho. Me decía alguien, ¿por qué no le llaman clasificando? Pues de hecho eso es lo que estamos haciendo, calificando o clasificando.
bueno, después de todo esto vendría la valoración, que es lo que hacemos los jueces, y luego ya, entonces interpretaríamos. Pero quisiera que me permitan entrar directamente al tema de cómo se interpretan tratados internacionales, específicamente convenios, para evitar la doble imposición. Por principio de cuentas, les debo decir que para nosotros, de conformidad con un artículo del 133 de nuestra Constitución, tuvimos una larga evolución para efectos de darles a los tratados una jerarquía superior a la legislación secundaria interna. Obviamente la Constitución tiene su lugar primordial por el tema de la soberanía, pero ya desde una reforma constitucional de 2011 ya no nos queda duda. De hecho, esto venía desde 1999, como ven ustedes ahí, en que la Corte ya decidió, bueno, que los tratados internacionales, como ven ustedes en el segundo de los párrafos, se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal. Bueno, ya a partir de la reforma de 2011 no hay duda, porque nos habla de la interpretación conforme, la que Belusi llama interpretación adaptativa, y que nos dice que los tratados internacionales, en este caso sobre derechos humanos, se deben de adaptar, o más bien que la legislación secundaria se debe de adaptar a la Constitución o a los tratados sobre derechos humanos, pero ya el tema de si son o no son superiores jerárquicamente ya ha sido superado. Ahora, les recuerdo a ustedes que la interpretación es un arte, no es una ciencia exacta. Y en el caso específico, por cierto, está mal el segundo renglón, lo voy a cambiarlo, a la hora de redactarlo lo redacté mal. A la hora de estar interpretando tratados, no estamos buscando lo que quiso decir el legislador, no estamos buscando lo que debería decir una norma. Lo que buscamos en un tratado es lo que dice el tratado, porque recordemos que estamos analizando, estamos interpretando lo que dijeron dos voluntades supremas, dos estados que tienen la misma jerarquía a nivel internacional, y lo que estamos buscando no es, lo que quisieron decir. Lo que estamos buscando es lo que dijeron, lo que es. Para eso, todos ustedes saben que precisamente cuando se crea la ONU, se crea una Comisión Internacional de Justicia. Y esta Comisión Internacional de Justicia, pues uno de los primeros puntos que se le encargó fue que determinara cuál es el derecho sobre los tratados. Sin embargo, tardó mucho. Fue hasta los años 60 que la Comisión de Justicia se encargó de este tema. Se reúnen en Viena en 62 y 64 y en 69 se firma el convenio de Viena sobre derecho de los tratados. Luego hay otro de 1975, pero ese es entre estados y organizaciones, por ejemplo, entre México y la OEA. El que nos interesa es el de 1969, que entra en vigor en 1980. Esta Convención de Viena, por ejemplo, César García Novoa la denomina, como ven ustedes aquí en el último de los renglones, un tratado sobre los tratados. Eso es Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y ahí en la Convención de Viena se compilan, la Convención de Viena lo único que hace es compilar el derecho consuetudinario, compilar las reglas de derecho internacional que aquellos que asistieron a la Convención de Viena consideraron que era lo más adecuado y que era lo que todos los países seguían por regla general. Pero dentro de esto, afortunadamente, se ocuparon de la interpretación. Pero antes de hablar de los artículos que tienen que ver sobre la interpretación, ¿y por qué me dirijo a la Convención de Viena? El ILAT, por cierto, en Santiago de Compostela hace 4 años, ya dijo textualmente
que la Convención de Viena es obviamente el instrumento que se utiliza para aplicar tratados internacionales tributarios. También la mayor parte de los países europeos está de acuerdo, la International Association of Tax Judges no le pone ninguna duda. Sin embargo, de lo que hay duda es del punto final del que les comentaba hace unos momentos, que es cómo aplicar el artículo 3.2 de todas las convenciones y del modelo de convención de la OCDE. Pero antes que nada quisiera recordarles lo que es el punto central en materia internacional y que viene desglosado en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la Pacta Sunt Servanda. Y por cierto, como lo pusieron ahí, es como nos lo enseñan en la escuela, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Obviamente es un principio toral del derecho internacional, porque si no existiera esto, pues seguiríamos dependiendo de que el más fuerte se coma al más débil. Su complemento es algo de lógica. Su complemento es que una parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación al incumplimiento de un tratado. Es decir, yo como país no pudiera de ninguna forma cambiar mi legislación para tratar de hacer lo que los americanos llaman treaty overriding, para tratar de evitar el cumplimiento de un tratado. Y el treaty overriding, por cierto, es mucho más amplio de todo eso. Ahí tienen ustedes el artículo 31, que es la base para interpretar tratados internacionales tratados internacionales. Voy, si me lo permiten, a desglosarlo muy rápidamente. La primera parte del artículo 31, en su primer párrafo, nos dice que un tratado debe interpretarse de buena fe. Si ustedes leen el diccionario anglosajón Black, que es el que nos da la definición de todos los términos jurídicos, verán que buena fe quiere decir abstenerse de hacer caer al otro en un error. La buena fe, obviamente, es lo contrario a la mala fe. ¿Y cómo podemos definir la buena fe? Todos los diccionarios lo han tratado de hacer y realmente ninguno ha llegado al punto, pero creo que este es el que más se acerca. ¿Qué es buena fe? Es abstenerse de tratar de hacer caer al otro en un error. Obviamente no tiene nada que ver con el dolo, es lo contrario. Cuando alguien actúa de buena fe, es que actúa sin dolo. Es una piedra angular del derecho internacional junto con la Pacta Sunt Servanda. Y tiene dos sentidos, el subjetivo, como ven ustedes ahí, y el objetivo. El subjetivo tiene que ver con el momento en que se negocian los tratados. El objetivo, como el concepto de derecho objetivo que todos conocemos de la escuela, el objetivo tiene que ver con el momento en que se aplica un tratado. Los dos tienen que aplicarse, es decir, cuando un tratado se dice debe interpretarse de buena fe, debe interpretarse desde el momento en que se negocia hasta el momento en que se aplica. Y eso evidentemente nos lleva a algo que todos ustedes conocen. Por cierto, yo no lo conocía, debo de comentarles, hasta que me interesé por el tema de interpretación, sobre todo la primera de las palabras. Las otras, la primera pensé que ni siquiera existía en español, pero resulta que sí existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. La buena fe se divide en tres subprincipios: la aquiescencia, el estoppel y la protección a expectativas legítimas. La aquiescencia es que un acto deliberadamente destinado a ratificar una transacción anulable, cuando no se hace nada y se aceptan los beneficios, cae uno en aquiescencia, es decir, se trata de un acto no deliberado. Pero yo me abstuve de protestar contra una práctica reiterada de la otra parte. Ya con eso estoy aquiesciendo lo que el otro está haciendo. Es decir, estoy dando lugar a aquel de buena fe considere que así se interpreta el tratado. Por otro lado, tenemos al estoppel o impedimento. Cuando yo ya me manifesté de una forma, no me puedo manifestar en una forma contraria.
sería de mala fe. Cuando me manifiesto de un sentido cuando me conviene y me manifiesto en otro cuando no me conviene, evidentemente eso está prohibido. Y el tercer principio o subprincipio es el de expectativas legítimas. La acción o la inacción de una parte lleva a la otra a tener la expectativa de que así a inferir que así se interpreta un tratado. Por eso se llama de expectativas legítimas. Si yo, cuando él me está diciendo, hoy se va a interpretar así, aunque sea con lenguaje corporal, le digo que sí, pues él tiene la expectativa de que así se va a aplicar. Bueno, y me van a decir, esto es totalmente teórico. No, les voy a decir que existe hasta un ejemplo que ponen todos los profesores, que les digo, yo no lo conocía hasta que me puse a analizar estos temas. Cuando el reino de Tailandia a fines del siglo XIX tuvo conflictos con el protectorado, cuando el reino de Siam en ese momento, hoy Tailandia, tuvo problemas limítrofes con el protectorado francés, que en ese momento se llamaba Camboya, hoy se sigue llamando Camboya, nada más que hoy ya es país, ya es independiente. Tuvieron problemas limítrofes y contrataron a una empresa, adivinen de qué nacionalidad, francesa, para que hiciera los levantamientos topográficos y determinara cuáles eran los límites entre un país y otro. Todo estuvo muy bien por muchos años, hasta que después, ya en el siglo XX, esto fue creo que a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, encontraron una zona arqueológica que no era Angkor Wat, para que todos no nos empecemos, porque todo el mundo empieza a imaginarse, no tenía que ver con la cultura Khmer, ni tenía que ver con la cultura tailandesa, tenía que ver con una cultura madre de ambas culturas. Entonces a ambos les interesaba la zona y les generaba recursos turísticos, etcétera, y se empezaron a pelear. La Corte Internacional en aquella época lo que dijo es, ambos países se han beneficiado del tratado, hubo aquiescencia, hubo estoppel, hubo expectativas legítimas, por lo tanto de buena fe siguen teniendo las fronteras y ya no me estén molestando más. Eso fue lo que dijo la Corte Internacional. Pero siguiendo con nuestra interpretación, dice la Convención de Viena que se interpreta utilizando el sentido corriente. Es lo que nosotros llamamos interpretación literal. Es la primera parte de la frase. Recordemos lo que dice. Dice, un tratado debe interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado. Bueno, aquí estamos entonces frente a la interpretación literal. Debo decirles que los países anglosajones pelearon mucho esto. Ellos querían que empezáramos con la interpretación teleológica, pero Rusia y Francia dijeron que el texto obviamente es la principal fuente de intención de las partes. Por cierto que uno de los ingleses, que ya ven que a veces son muy chistosos, a mí no me hizo ninguna gracia, pero en fin, decía que el problema de los tratados era que los diseñaban políticos y que entonces pues las palabras pues como que podrían ser, obviamente los franceses, los rusos fueron los que más pelearon el tema. El francés decía que es la mejor manera de saber qué pretendían las partes, mucho menos aleatorio y mucho más equitativo. Por cierto, todos ustedes conocen a Philippe Martin. Él varias veces me ha dicho que es el vicepresidente del Consejo de Estado, que ellos no aplican la Convención de Viena. No me he detenido porque realmente no me importa a saber si lo hacen o no. En los anales de la Convención, por si alguno de ustedes me dice, oye, es que no la aplican, no lo sé. Pero el caso es que en los anales de la Comisión de Justicia sí aparece que los países que más pelearon esto fueron Rusia y Francia. Entonces, por principio de cuentas, aplicamos la interpretación literal. Si esto no es suficiente, sigue diciendo el párrafo, se aplica conforme al sentido correcto que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos, es decir, lo que nosotros llamamos interpretación sistemática. Primero aplicamos la interpretación literal, si no es suficiente aplicamos la interpretación sistemática y contextual. El contexto, por cierto, nos dice básicamente que es todo acuerdo que se refiere al tratado y también todo acuerdo ulterior o práctica seguida ulteriormente por ambas partes, obviamente no si lo sigue una de las partes. Y por último dice, teniendo en cuenta el objeto y fin. Esto es la interpretación teleológica. Todos sabemos que el objeto
de los tratados para evitar la doble tributación es precisamente, su objeto es evitar la tributación y evitar la evasión. ¿Para qué? O sea, el fin, ¿para qué? Bueno, pues dentro de objetivos de bienestar mundial, sí, Altman nos dice que son, primero, mejorar dentro de objetivos de bienestar mundial, mejorar la prosperidad de las naciones, incrementar la producción mundial, remover barreras al comercio internacional, proveer seguridad jurídica. Como objetivos recaudatorios, preservar la base impositiva con mínimas distorsiones económicas, una distribución equitativa de la base impositiva, prevención de la evasión e intercambio de información. Y como objetivos de relaciones internacionales, desarrollar y mantener buenas relaciones entre gobiernos, buscar segundas mejores soluciones y mecanismos de compromiso para atraer inversiones extranjeras. Sin embargo, les debo de decir, cuidado con las interpretaciones por analogía. Realmente se ha llegado a concluir, acuérdense del modelo que sacó primero el CIAT, luego del modelo de convenio que sacó el ILAT y todos los modelos de convenio latinoamericanos, pues hemos llegado a concluir que no podemos aplicar analogía en materia tributaria. Entonces, a lo que han llegado inclusive los autores anglosajones es que se trata de un test final, que se aplica cuando hay dos posibles interpretaciones y lo que hacemos es descartar aquella que no tiene nada que ver con el objeto y fin del tratado. Dice también la propia Convención de Viena, obviamente que se dará un significado especial a un término si consta que esa fue la intención de las partes. Bueno, esto es lo que nosotros llamamos el capítulo de definiciones, pero tristemente no vivimos en un mundo ideal. Si hubiera buenos capítulos de definiciones y pudieran, porque serían muy amplios, y pudieran ser completos, pues no estaríamos discutiendo ustedes y yo cómo se interpreta un tratado. Simplemente iríamos a la parte de definiciones y ya está. Por eso es que tenemos que seguir la interpretación de la forma como le hemos comentado. El artículo 32 es un artículo complementario. El 33 no lo voy a mencionar, el 33 es qué pasa cuando se utilizan diversos lenguajes. El 32 es un test verdaderamente final en el que nos dice que se considera poder acudir a los medios de interpretación complementarios. Por ejemplo, es lo que nosotros llamaríamos exposición de motivos en una ley. Los medios preparatorios, sin embargo, en materia internacional son medios que no se publican. ¿Quién de ustedes conoce las notas diplomáticas que se utilizan para diseñar un tratado? Entonces, la mayoría de los autores consideran que no deben de aplicarse, salvo caso especial, y así lo dice el 32. Dice el 32 que solo se deben de aplicar cuando el resultado que obtengamos utilizando todo lo que comentamos del artículo 31 nos lleve a un resultado ambiguo, absurdo o irrazonable. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, tan es así que la Corte y también el tribunal al que pertenezco ha emitido una serie de tesis, todas ellas diciendo que se utiliza. Ahora, el tema es cómo se utiliza. Se utiliza como lo dijimos, primero uno, después otro, en forma secuencial, o se utiliza el que nos conviene a la vez. Los países anglosajones piensan, algunos, que se debe de utilizar el que nos convenga más, lo hacemos de un momento, y no es cierto. Ya el propio ILAT ha sacado dentro de sus resoluciones, les pido que acudan a la de Santiago de Compostela, ahí que se trató este tema específicamente, pues se llegó a la conclusión que tiene que ser secuencial. Si no, ¿para qué nos dio la Convención de Viena el orden que nos dio? Y sobre todo, si vemos los anales, vemos que así se diseñó, para que fuera primero la interpretación literal, después la sistemática y el test final de teleología que hemos comentado. Ahora, hay, como ustedes saben, comentarios a los modelos para evitar la doble tributación. Debo de decirles de una vez, para no perder mucho tiempo, que esos son. Ha habido discusión de si se deben seguir literalmente, que porque los países, pues miren, lo que son un grupo de fiscos que se unen para determinar qué es lo que debe de ser.
El problema es, y lo hemos discutido los jueces, si eso nos obliga a nosotros. Y pues a menos que la legislación interna así lo diga, no nos obligan. ¿Por qué? Porque realmente, como se dice en todo el planeta, estamos hablando de lo que se llama soft law. De hecho, tenemos una jurisprudencia de la Suprema Corte que establece esto, que son soft law. Entonces siguen como si fueran no tienen aplicación obligatorio y simplemente para lo que nos sirven es como una explicación, como una fuente secundaria de interpretación, no son legislación. Eso sí es un tema. Son como las opiniones de los autores, etcétera. Entonces, esto sí se siguen, pero se siguen en el orden que son obviamente la principal fuente secundaria de interpretación, como estamos viendo ahí, pero no son convenios. Ahora, en materia internacional hay una gran discusión. Si los comentarios al modelo deben de utilizarse siguiendo interpretación estática o siguiendo interpretación dinámica, o aproximación estática y aproximación dinámica. ¿Qué quiere decir esto? La aproximación estática quiere decir que se aplican los comentarios que estaban vigentes al momento de firma o de aprobación, más bien de aprobación, porque no es cuando se firma, es ya que se sigue todo el proceso parlamentario, al momento de que entran en vigor los tratados, o la interpretación dinámica, que es al momento en que se aplican los convenios. Como los comentarios a la OCDE, ya ven ustedes que hasta son hojas intercambiables. El maestro Fogel, que ya está muerto, pero yo creo que fue probablemente de Internacional Tributario el más conocido y el más importante, él decía, bueno, pero los comentarios se deben utilizar, los nuevos, siempre y cuando no cambien la esencia, porque si cambian la esencia, primero el problema de seguridad jurídica es muy fuerte, y segundo, pues están cambiando de hecho un convenio a través de un comentario. La interpretación dinámica, pues obviamente los países, la mayoría de los fiscos, pues quisieran que se aplicara. Ahora, existe una regla especial dentro de los convenios, y ya prácticamente con esto voy a terminar, y nada más les voy a pedir 5 minutos para que hablemos de los convenios multilaterales. Quedamos que eran 45 o 50, ¿sí? Entonces, ya me dieron oportunidad aquí los miembros de la mesa, muchísimas gracias. Bueno, el artículo 3.2 del modelo de convenio, que por cierto, todos los tratados internacionales, casi pudiera decirle que los 3.000 tratados, más o menos 3.000, aproximadamente 3.000 que existen, tienen este artículo. Y este artículo es el que nos dice qué pasa con la legislación interna. Y el artículo 3.2, como ven ustedes en la lámina, nos dice que para la aplicación del convenio en cualquier momento, cuando haya términos no definidos, dice, a menos de que de su contexto se infiere una interpretación diferente, tendrá el significado que se le atribuye en la legislación de este Estado. Esto nos lleva a varias dudas. Primero, no lo tiene. Primero, ¿utilizaremos siempre la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados? ¿La utilizamos en forma secuencial? La respuesta es sí. ¿Implica riesgo el 3.2? Claro, porque como estamos todos más acostumbrados a utilizar nuestra legislación, siempre tendremos la duda o la tendencia a utilizar más nuestra legislación que la Convención, pero ya no hay duda. Primero tenemos que acudir a los tratados y solo que haya un término no definido, debemos de acudir a la legislación de ese país, empezando por la legislación tributaria y luego la legislación común. Nosotros hemos tenido en la corte donde yo trabajo o en el tribunal donde yo trabajo, hemos tenido muchos casos como este, ya tenemos jurisprudencia de cuál sería la metodología. La metodología es que si la Convención de Viena nos aporta una solución, es decir, si utilizando el puro convenio tenemos la solución, hay que utilizar esa solución.
aun cuando sea diferente a la legislación interna. Y solo en caso de que exista un término no definido y obviamente que el contexto no nos aporte una solución distinta, tendremos que acudir a la legislación interna, a nuestra Lex Fori, empezando con la legislación tributaria y, si resulta necesario, pues acudir a la legislación común. Pues mire, sí lo tenía. Ahora, les voy a proponer a ustedes, si me lo permiten, un pequeño modelo. El primer modelo es algo que sale del principio de sentido común. Primero lo que tenemos que saber es si hay impuesto o no a pagar en México o en su país. ¿Por qué? Porque si no hay impuesto a pagar, pues estamos discutiendo algo teóricamente. Tendríamos que saltar. Y segundo, si el impuesto es de un extranjero. Si es de un extranjero, pues ya tendríamos que empezar a pensar en tratados internacionales. Tendríamos que primero interpretar cómo se interpreta nuestra norma, saber si hay impuesto y saber si hay un extranjero. La segunda etapa es determinar si el contribuyente es residente de un país extranjero y, obviamente, si existe un tratado. Si no existe tratado, pues hay un dicho común que dicen: el que tenga perro que lo amarre, y el que no tiene perro pues no lo amarre, no lo puede amarrar. Perdón, eso lo dice el filósofo de Güemes, que el magistrado Chávez conoce muy a fondo, él se los puede platicar en cualquier momento. Entonces, si no hay tratado, pues ¿para qué estamos discutiendo? Pues ya seguiríamos adelante. Sin embargo, si existe tratado, tendremos que calificar los hechos y clasificar el ingreso, determinando si se trata de beneficio empresarial o de regalía. La tercera etapa es verificar si ese convenio para evitar la doble tributación es aplicable a esa materia. Obviamente, si no lo es, pues ya estamos platicando de otra cosa. Y si es aplicable a la materia, interpretarlo utilizando la Convención de Viena, que está resumida aquí en este momento, y ahí viene en qué punto se utiliza el artículo 3.2 de los tratados. La cuarta etapa es, una vez que obtengamos ese resultado de la interpretación, subsumirlo a los hechos previamente calificados en la segunda etapa, y la quinta es satisfacer los requisitos de aplicación de la legislación interna. Por ejemplo, en México se tiene que probar que se trata de un residente en el extranjero. Y me voy a saltar algunas cuestiones porque quisiera llegar al tema del multilateralismo. Me hubiera gustado hablarles de derechos humanos y todo, pero ustedes tienen una mesa de eso y no me quiero meter en lo que hablan los demás. El multilateralismo es un mecanismo que se concerta entre varios países. Me pueden decir, bueno, ¿y a mí qué me importa? Bueno, pues mucho, sobre todo ahora que estamos viendo el tema de tratados. Es un mecanismo concertado que garantiza supuestamente la estabilidad y el desarrollo de las relaciones internacionales. Cada vez más las relaciones no son de dos países, las relaciones son cada vez más multilaterales y ahora tenemos un problema. ¿Cómo podemos crear una sociedad de estados libres y soberanos? Pues precisamente a través del multilateralismo. Ahora, sin embargo, el multilateralismo nos lleva a aplicar una serie de presupuestos. Primero, el principio de la nación más favorecida, la pacta sunt servanda, que los pactos deben ser igualitarios, que debe de haber confianza mutua, etcétera. Y aquí nos encontramos con lo que está en la actualidad, con el BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, erosión de la base y transferencia de utilidades. Ya todos saben lo que es, de hecho todo el día de hoy van a hablar de eso, pero yo les debo de comentar en lo que toca a mí, que la acción 15 se dirige directamente a interpretación de tratados. ¿Por qué? Porque la acción 15 es una propuesta que promete que van a ser un instrumento multilateral que va a derogar o a abrogar todo el sistema de tratados internacionales. O sea, van a derogar o abrogar sería una parte, abrogar sería todo, 3,000 tratados.
Yo quiero que nos pongamos a pensar que está haciendo ahora el modelo. Es por eso que nuestro Congreso del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario de noviembre lo estamos dirigiendo tanto en la parte nacional como en la parte internacional precisamente a BEPS, porque en diciembre se amenaza por parte del señor Rousseau, o Russo, no sé exactamente cómo se pronuncia, que es el que está llevando todo este proyecto en la OCDE, que ya se va a tener un proyecto de convenio multilateral. Este convenio multilateral es un instrumento que, como les dije, complementa los tratados fiscales bilaterales. Aunque esta palabra elegante que utilizaron de complementa, yo quisiera que la pensáramos muy bien. Va a derogar o a abrogar, no a complementar. Se dice, el reporte, por cierto, el que les recomiendo que lean, porque son muchos, se llama Desarrollando un instrumento multilateral para modificar tratados fiscales bilaterales. Y yo les pregunto, que pensemos la conveniencia o la viabilidad de un instrumento multilateral como forma de poner en prácticas medidas relacionadas a los tratados, ya decididas por los tratados, pero desarrolladas sobre estas nuevas acciones BEPS. En primer lugar, existe desigualdad entre los estados, desigualdad fiscal. Es difícil de entrada que el multilateralismo por sí solo vaya a eliminar estas desigualdades. ¿Qué pasa con los que tienen renta mundial por residencia versus los que tienen renta mundial por nacionalidad? Es un mecanismo, además tenemos que pensarlo, eminentemente occidentalizado. Con todo y que India lo apoya al 100%, los países orientales todavía lo están pensando. Y si pensamos en toda la franja del Pacífico, a la cual ustedes también pertenecen, pues tendríamos en un momento dado que pensar, realmente va a poderse a través de un instrumento multilateral generar esta viabilidad de BEPS en vez de modificar cada convenio. Claro, yo entiendo lo difícil, lo complicado y lo tardado que sería modificar 3,000 tratados. Sin embargo, tenemos que llamar la atención, los académicos y los jueces, tenemos que llamar la atención de que lo que se tiene que hacer tiene que prever una serie de cosas. Primero, que la suscripción sea enteramente voluntaria, lo cual creo que está por demás. Quien no quiera no lo va a firmar y punto. Pero ¿cuál debería de ser el tratamiento? Lo tienen que pensar ellos, respecto de las reservas que cada país hace a los convenios. Ya ven que nos podemos reservar algunos artículos. También cuál debe de ser el tratamiento a los límites constitucionales que tienen los países. Evidentemente que en los convenios se tiene que respetar, y cómo puede aplicarse la medida de BEPS en transacciones realizadas antes y de buena fe. Pues puede ser que yo haya hecho una planeación fiscal no agresiva y que no viole ninguna ley, que ya lo estoy aplicando hace mucho. Me dicen, no, conforme a BEPS tú estás haciendo esto y el otro. Y el problema de retrotraer las acciones, que es uno de los temas fundamentales, que me imagino que quienes hablen de BEPS lo tratarán, pues es un tema bien importante. Ahora, y con esto culminaría, ¿qué pasa con las relaciones de quienes adopten BEPS y quienes no lo adopten? ¿Cómo se va a garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes que tomaron decisiones de negocios con base en las disposiciones de los convenios para evitar la doble imposición que están vigentes? Yo creo que están pensando en todo, pero creo que es un deber de los académicos que hagamos ver todos estos puntos, porque son los que nos van a llevar a que, si se hace, que en diciembre estará terminado, y si se firma por varios de nuestros países, pues ojalá haya la seguridad de que se evite que no conflictúe ni con los derechos internos ni con los derechos humanos de los empresarios y contribuyentes de cada país. La interpretación de tratados internacionales espero habérselos probado, y el multilateralismo son aspectos de particular importancia para los países de Latinoamérica, constituyen tendencias de la justicia fiscal y administrativa del siglo XXI, y lo importante es la metodología que utilicemos
tanto para interpretar tratados bilaterales como convenios multilaterales, puesto que debe de garantizar tanto la seguridad jurídica como la igualdad para las naciones y para los contribuyentes. Muchas gracias.